Antes de que una sola espada romana saliera de su vaina, antes de que las líneas de infantería se cerraran a una distancia letal, los propios elefantes de guerra de Aníbal, 80 de ellos, el arma que había pasado 8 semanas entrenando específicamente para destruir la formación romana, se alejaron del enemigo y chocaron contra su propia caballería. El ejército romano no los había quebrado. Una trompeta lo hizo. 16 años. Ese es el tiempo que Aníbal Barca operó en el corazón de la civilización de Roma sin perder una sola batalla campal importante. Había cruzado los Alpes en el 218 a.C., perdiendo a la mitad de su ejército en las montañas en el intento. Descendió a Italia con 20.000 infantes agotados y luego destruyó sistemáticamente cada ejército que Roma envió contra él. En el Trebia, en el lago Trasimenó y en Canas, donde Polibio registra que aproximadamente 47.500 soldados romanos murieron en una sola tarde. El Senado prohibió el luto público después de aquello, prohibió la palabra paz, reclutó a libertos y esclavos. 16 años después, Aníbal seguía invicto en el sur de Italia, y Roma seguía en pie. Entonces Roma dejó de luchar contra él y empezó a superarlo en maniobras. La batalla de Sama, en el 202 a.C., terminó una guerra de 17 años en una tarde. Lo que el relato estándar pasa por alto es cómo se construyó esa tarde, no en el campo de batalla, sino en los años anteriores. Una traición diplomática en una cámara del Consejo cartaginés entregó a Roma la caballería que ganó la batalla antes de que Aníbal saliera de Italia. Un año dedicado a entrenar a supervivientes deshonrados en un campo de entrenamiento siciliano produjo la única infantería del mundo antiguo que podía detenerse, reorganizarse y redesplegarse en medio de un combate. Y una decisión sobre la colocación de las trompetas antes del amanecer neutralizó la única arma que Aníbal había preparado específicamente para este enfrentamiento. El día antes de la batalla, Aníbal solicitó una reunión con Escipión y pidió la paz. Este era un hombre que nunca se había retirado ante un ejército romano en su vida. Polibio registra el intento, lo que nos dice sobre lo que Aníbal vio a través de esa llanura y en lo que Escipión se había convertido tras 16 años. Es donde vive realmente esta historia. La dinastía bársida no tropezó con la guerra contra Roma. La eligió sistemáticamente a lo largo de 3 generaciones, con la paciencia de una familia que entendía la venganza como una inversión a largo plazo. La primera guerra púnica había terminado en el 241 a.C., con Cartago despojada de Sicilia, sangrando plata en indemnizaciones anuales y viendo a Roma absorber territorios que Cartago consideraba su esfera permanente. Para un imperio comercial basado en el dominio marítimo, esto no fue simplemente una derrota militar, fue un reposicionamiento existencial. Amílcar Barca, el padre de Aníbal, entendió esto con una claridad inusual. Cartago no podía volver a disputar la supremacía romana sin reconstruir sus cimientos económicos y militares desde cero. Pasó los años restantes de su vida haciendo exactamente eso en España, subyugando a las tribus ibéricas y aprovechando la vasta riqueza mineral de la península, creando un ejército pagado en plata y curtido en combate a través de campañas constantes. Cuando Amílcar se ahogó cruzando un río en el 228 a.C., dejó atrás no solo un imperio español, sino una herencia estratégica que su hijo fue criado para completar.
Aníbal Barca nació alrededor del 247 a.C. en este mundo de preparación deliberada. Las fuentes antiguas, principalmente Tito Livio, escribiendo unos 2 siglos después de los hechos, registran la famosa historia del juramento, que, siendo niño, Aníbal le suplicó a su padre que lo llevara a España, y Amílcar accedió solo después de hacer que el niño jurara ante el altar que nunca sería amigo de Roma. Los historiadores modernos tratan este relato con la debida precaución, ya que Livio trabajaba con fuentes alejadas por varias generaciones. Lo que no está en duda es la cultura militar que dio forma a toda la formación de Aníbal. Creció en España, en el campo, aprendiendo la guerra desde adentro. Para cuando asumió el mando de las fuerzas cartaginesas en España en el 221 a.C., aproximadamente a los 26 años de edad, había pasado más tiempo de su vida en campaña que en cualquier ciudad. Su ejército era una obra maestra de diversidad integrada. Polibio, que tuvo acceso a los registros romanos y entrevistó a personas relacionadas con los hechos, documenta su composición con razonable precisión. La infantería pesada libia formaba el núcleo disciplinado, fiable, bien entrenada y eventualmente reequipada con armadura romana, capturada después de Canas. Las tropas de choque galas e ibéricas proporcionaban la capacidad agresiva de combate cuerpo a cuerpo, que podía absorber el impacto inicial de la infantería romana. Los honderos baleares, armados con proyectiles de plomo capaces de penetrar armaduras de bronce sin sacar sangre visible, servían como el elemento a distancia más temido del mundo mediterráneo, y cabalgando en los flancos la pieza que decidiría cada batalla importante de la guerra, la caballería númida. Estos jinetes del norte de África montaban sin sillas, guiaban a sus monturas con una simple cuerda al cuello y ejecutaban tácticas de hostigamiento y retirada a velocidades que la caballería pesada romana no podía igualar. Eran, según el relato de Polibio, la mejor caballería ligera del mundo antiguo. Lo que Aníbal entendió sobre esta fuerza, y lo que sus oponentes romanos fallaron sistemáticamente en apreciar hasta que fue demasiado tarde, fue que su poder residía en la integración. Ningún componente individual era invencible. Juntos, cada pieza, realizando su función específica en una secuencia coordinada, constituían algo que Roma nunca había encontrado. Un sistema militar diseñado desde cero para explotar la predecible rigidez de la formación legionaria romana. Había observado las tácticas romanas durante años antes de enfrentarse a ellas en batalla. Había identificado la falla, el empuje frontal masivo, el compromiso de la caballería que luego dejaba de estar disponible, la falta de flexibilidad táctica una vez que las líneas se enfrentaban. Para cuando Aníbal desencadenó la Segunda Guerra Púnica en el 219 a.C. al sitiar Sagunto, una ciudad aliada de Roma, ya sabía cómo pretendía luchar. Roma declaró la guerra y luego recibió la noticia de que Aníbal no venía por mar, venía por las montañas. El cruce de los Alpes en el 218 a.C. sigue siendo uno de los logros logísticos más documentados y simultáneamente más debatidos de la historia militar. No sobrevivieron fuentes cartaginesas del mundo antiguo. Polibio escribió aproximadamente 70 años después del evento, basándose en relatos anteriores, y su narrativa ya reconocía que la ruta era disputada incluso en su propia época. Tito Livio escribió más de un siglo después de eso.
En lo que ambas fuentes coinciden y lo que la evidencia arqueológica moderna ha reforzado recientemente es en el hecho fundamental. Aníbal movió un ejército a través de los Alpes a finales de otoño, perdiendo aproximadamente a la mitad de sus hombres en el proceso, y llegó al norte de Italia, en un estado que Roma no había previsto y que no pudo contrarrestar de inmediato. Polibio registra que cuando Aníbal cruzó el Ródano en septiembre del 218 a.C., comandaba 38.000 infantes, 8.000 jinetes y 37 elefantes. Para cuando descendió al valle del Po, después de aproximadamente 15 días en los pasos altos, esos números se habían contraído drásticamente. Polibio, quien tuvo acceso a una inscripción de bronce que el propio Aníbal erigió en el templo de Juno Lasinia, registrando su propia fuerza de tropas a su llegada a Italia, da el total posterior al cruce como 20.000 infantes y 4.000 jinetes, además de un pequeño número de elefantes supervivientes. Aníbal había perdido casi la mitad de su ejército ante tribus de montaña hostiles, senderos traicioneros, condiciones de avalanchas y la implacable aritmética de la logística invernal de gran altitud. La ruta exacta sigue sin resolverse. La erudición moderna ha producido más de una docena de teorías competidoras avanzadas por historiadores, clasicistas y, en un caso memorable, un estudiante de ingeniería de Cambridge que tomó prestado un elefante llamado Jumbo del zoológico de Turín. El caso actual más sólido, apoyado por análisis bioarqueológicos recientes, apunta al Col de la Traverset, el más alto y meridional de los pasos alpinos occidentales. Investigadores que analizaron turberas cerca de la cima del paso encontraron suelo perturbado por, en sus palabras, miles, tal vez decenas de miles de animales y humanos, con rastros de bacterias asociadas con los sistemas digestivos de caballos y mulas. La datación por radiocarbono situó la perturbación aproximadamente en el 218 a.C. La ciencia no puede probar que fuera Aníbal. No puede probar que fuera nadie más. Lo que el cruce logró estratégicamente fue una sorpresa total. Roma esperaba que la guerra se librara en España y el norte de África, en terreno donde su dominio naval pudiera ejercer presión. En cambio, Aníbal descendió al Valle del Po e inmediatamente comenzó a reclutar a miembros de tribus galas que tenían sus propios agravios contra la expansión romana. Llegó mermado, pero no quebrado, y había convertido su apuesta logística en un dividendo político inmediato. Aliados que conocían el terreno y odiaban a Roma. El cónsul Publio Cornelio Escipión, el viejo Escipión, padre del hombre que eventualmente respondería por todo, no esperaba que Aníbal intentara los Alpes y ya había enviado a la mayoría de sus fuerzas a España. Hizo girar a su ejército hacia el norte para interceptarlo. Cerca del río Ticino, en una escaramuza de caballería que Polibio describe como la apertura de la campaña italiana propiamente dicha, la fuerza romana fue flanqueada por jinetes númidas y el cónsul resultó herido en la confusión. Su hijo tenía 17 años y cabalgaba con él. Lo que sucedió después sería la primera entrada en el registro de Polibio sobre el joven Escipión y el comienzo de una educación que tardaría 16 años en completarse. Polibio registra el episodio en el Ticino, basándose en la autoridad del amigo más cercano de Escipión, Cayo Lelio, una fuente tan cercana de primera mano como el mundo antiguo puede ofrecer. El cónsul estaba rodeado, herido, separado de su escolta de caballería.
Su hijo de 17 años cargó solo a través de los jinetes númidas que lo rodeaban, creando suficiente interrupción para que el cónsul escapara. Polibio señala cuidadosamente que otro relato atribuye el rescate a un esclavo liguranónimo, y los historiadores modernos tratan la historia con la incertidumbre apropiada. Lo que no está en duda es que el joven Escipión estaba presente, que la fuerza de caballería romana fue superada decisivamente en maniobras y que el encuentro demostró el problema táctico preciso que Aníbal había importado de África. La caballería pesada romana no podía contener la movilidad númida en terreno abierto. La lección aún no caló a nivel estratégico. Roma envió otro ejército. Aníbal lo destruyó. En el Trebia, en diciembre del 218 a.C., Aníbal ejecutó una emboscada de precisión del libro de texto. Colocó a su hermano Magón con una fuerza de caballería e infantería en los juncos a lo largo de la orilla del río, invisible para el reconocimiento romano. Luego provocó al cónsul romano Tiberio Sempronio Longo, un comandante cuyas ambiciones políticas lo hacían ansioso por un enfrentamiento decisivo, enviando caballería númida a asaltar el campamento romano al amanecer. Longo, indignado, ordenó a sus hombres cruzar el río helado sin desayunar, sin la preparación adecuada y directamente hacia una formación que Aníbal había diseñado específicamente para este momento. Magón atacó por la retaguardia, mientras el centro cartaginés absorbía el empuje romano. El ejército romano, frío, hambriento y envuelto, perdió aproximadamente 30.000 hombres. 10.000 rompieron el cerco y escaparon solo porque el centro galo de Aníbal cedió bajo la presión inicial romana, creando una salida accidental. En la primavera del 217 a.C., Aníbal se movió hacia el sur. El nuevo comandante romano Cayo Flaminio lo siguió a través de Etruria. Aníbal, habiendo estudiado a Flaminio como un general políticamente agresivo poco probable de resistir una provocación, extendió su ejército a lo largo de una ladera sobre el estrecho sendero de la orilla del lago Trasimeno, oculto en una niebla matutina tan espesa que las fuentes contemporáneas describen a soldados incapaces de ver a más de unos pocos pasos. Cuando la columna romana entró en el camino, 4 legiones romanas marchando en secuencia a lo largo de la orilla del lago. Aníbal cerró la trampa simultáneamente desde múltiples puntos. El cónsul Flaminio murió en el combate inicial. Polibio y Livio coinciden en que aproximadamente 15.000 romanos murieron en lo que se convirtió en la mayor emboscada militar de la historia antigua, con miles más capturados y otros 4.000 jinetes destruidos en un enfrentamiento separado al día siguiente. La reacción en Roma está documentada con una precisión inusual porque múltiples fuentes antiguas la registran. Según se informa, el pretor Marco Pomponio anunció la noticia en el foro con 6 palabras: «Hemos sido derrotados en una gran batalla». El Senado se reunió continuamente. Se restringió el luto. La palabra paz fue efectivamente prohibida del discurso público, y el sistema político romano recurrió a su opción de emergencia, el nombramiento de un dictador con autoridad suprema, seleccionando a Quinto Fabio Máximo, un patricio cuya reputación de cautela lo había hecho impopular en tiempos normales y lo hacía invaluable ahora. Roma aún no entendía a qué se enfrentaba. La batalla que haría innegable la escala del problema estaba todavía a 1 año de distancia, en una llanura plana, en Apulia, cerca del pueblo de Cannas. El hombre que eventualmente respondería por Cannas era, en este momento,
Un tribuno militar de 19 años viendo a su civilización absorber golpe tras golpe sin romperse, aprendiendo una lección sobre la resiliencia institucional que resultaría tan importante como cualquier cosa que Aníbal le enseñara sobre táctica. 2 de agosto del 216 a.C. La República Romana desplegó el ejército más grande que jamás había reunido. Las fuentes antiguas registran aproximadamente 86.000 hombres, las fuerzas combinadas de ambos cónsules, y marchó a la llanura cerca de Canas, en Apulia, para destruir a Aníbal Barca de una vez por todas. La lógica era impecable. La pura superioridad numérica tenía que abrumar al genio táctico en algún momento. Si se acumulaba la infantería con suficiente profundidad y se presionaba hacia adelante con suficiente fuerza, ninguna maniobra de flanqueo podría sobrevivir al peso. Polibio, cuyo relato de Canas es la descripción antigua más detallada que sobrevive de la batalla, registra el orden de batalla de Aníbal con precisión técnica. Sus tropas más débiles, infantería gala e ibérica, formaron el centro, dispuestas en un bulto convexo que empujaba hacia las líneas romanas. Sus mejores tropas, la infantería pesada africana reequipada con armadura romana capturada de victorias anteriores, esperaban en ambos flancos. La caballería númida ocupaba la izquierda. Los jinetes españoles y galos más pesados ocupaban la derecha, frente a la caballería aliada romana. Los cónsules romanos Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, este último, ansioso por el enfrentamiento decisivo que Fabio Máximo había pasado un año rechazando, concentraron su infantería en una formación inusualmente profunda, con la intención de atravesar el centro cartaginés mediante la pura masa. La profundidad hizo que la columna romana fuera más estrecha de lo habitual, lo que significaba que sería flanqueada más fácilmente, lo que a su vez significaba que la decisión de concentrarse en profundidad fue también la decisión que hizo geométricamente posible la maniobra de envolvimiento. Si Aníbal anticipó esta formación específica o diseñó una trampa lo suficientemente flexible como para explotar cualquier cosa que los romanos ofrecieran, es una pregunta que los historiadores han debatido a lo largo de 2 milenios. El resultado fue el mismo de cualquier manera. El centro cartaginés, absorbiendo el empuje romano, cedió terreno deliberadamente. El bulto convexo se aplanó y luego se invirtió en una forma cóncava a medida que la infantería gala e ibérica retrocedía en una retirada controlada. Los romanos presionaron hacia adelante en lo que parecía un éxito, apretándose más a medida que avanzaban en el espacio que se estrechaba. La infantería africana en ambos flancos pivotó hacia adentro. La caballería española y gala en la derecha romana destruyó a sus contrapartes y giró por detrás de la formación romana. Los númidas en la izquierda contuvieron a la caballería aliada el tiempo suficiente para que la trampa se cerrara por completo. Polibio registra que aproximadamente 47.500 infantes romanos murieron en el campo. Las cifras de Livio son más altas. Los historiadores modernos, que trabajan con el análisis logístico de lo que era posible en el espacio y el tiempo disponibles generalmente, aceptan un rango de 47.000 a 70.000 muertos romanos en una sola tarde. El cónsul Paulo murió. Varrón escapó. 80 senadores y 29 tribunos militares murieron en la formación. Las fuentes antiguas, cotejadas por la erudición moderna, sugieren que Canas puede representar el mayor número de muertos en una batalla de un solo día en toda la historia registrada.
El impacto psicológico en el mundo antiguo fue proporcional. Filipo de Macedonia entró en alianza con Aníbal. Siracusa desertó. Capua, la segunda ciudad más grande de Italia, abrió sus puertas a las fuerzas cartaginesas. Según casi cualquier medida disponible, en el 216 a.C., Aníbal había ganado la guerra. Roma respondió reclutando esclavos, prohibiendo las lágrimas públicas y levantando nuevas legiones. Se negó a negociar, se negó a intercambiar prisioneros. Se negó, en el sentido más literal posible, a aceptar la realidad de que había perdido. La palabra paz fue prohibida en el foro. En los restos de un ejército romano a las afueras de Canas, un tribuno militar de 19 años llamado Escipión reunió a los supervivientes y los llevó a la ciudad de Canucio. Llevaba la lección de la tarde en su memoria como una astilla, algo para ser trabajado lentamente, a lo largo de años, a través de un largo y doloroso proceso de comprensión de exactamente por qué esa trampa había funcionado. Toda persona que aprende sobre Canas hace la misma pregunta. ¿Por qué Aníbal no marchó sobre Roma? Es la pregunta correcta y tiene una respuesta precisa. Una que revela más sobre la inteligencia estratégica de Aníbal que cualquiera de sus victorias en el campo de batalla. Según se informa, Maharbal, el comandante de la caballería númida, le dijo a Aníbal después de la batalla que sabía cómo obtener una victoria, pero no cómo usarla. El intercambio está registrado por Livio, con toda la cautela que Livio requiere, y los historiadores militares han estado debatiendo sus implicaciones desde entonces. Robert O'Connell, en su análisis militar moderno, resume la situación con una franqueza útil. Había muchas buenas razones para no marchar sobre Roma, y solo una buena razón para ir. La razón logística fue decisiva. El ejército de Aníbal estaba construido para la movilidad, la sorpresa y el combate de campo. Estaba estructuralmente desprovisto de equipo para la guerra de asedio. La ciudad de Roma era masiva, estaba amurallada y guarnecida. Sitiarla requeriría rodear el perímetro urbano con fuerzas suficientes para evitar el suministro y el refuerzo, lo que convertiría al ejército altamente móvil de Aníbal en un objetivo estático. Un ejército de 40.000 hombres y miles de caballos agota el forraje local en cuestión de semanas. Sin una línea de suministro marítimo segura desde Cartago, que el dominio naval romano hacía imposible, el hambre habría logrado lo que las armas romanas no pudieron. La razón estratégica era más profunda. El gran plan de Aníbal no era la destrucción de una ciudad, era la disolución del sistema de alianzas romano, la red de estados italianos, los Socii Italici, cuyo tributo en hombres le daba a Roma su reserva militar aparentemente inagotable. Su estrategia consistía en demostrar repetida y catastróficamente que Roma no podía proteger a sus aliados. Si se quitan los aliados, la capacidad militar de Roma colapsa, independientemente de si las murallas de la ciudad siguen en pie. Por eso, después de Canas, liberó a los aliados latinos capturados sin rescate, mientras mantenía a los ciudadanos romanos como rehenes. Un mensaje deliberado a los estados aliados de que Cartago distinguía entre Roma y sus confederados. La estrategia funcionó parcialmente. Capua desertó. Tarento desertó. Varias tribus samnitas y lucanas se unieron a la causa cartaginesa. Siracusa, bajo un nuevo gobernante, se pasó a Cartago. Para el 214 a.C., Aníbal controlaba gran parte del sur de Italia y tenía aliados posicionados desde el valle del Po hasta Sicilia.
Lo que no pudo quebrar fue el núcleo cívico, las colonias latinas, los estados que Roma había establecido en el centro de Italia durante generaciones permanecieron leales durante Cannas y después. Sin su mano de obra, Aníbal podía ganar cada batalla que Roma le ofreciera, y aún así se quedaría sin soldados primero. Y Cartago, absorbida en su propia política de facciones, le envió refuerzos que las fuentes antiguas describen como inadecuados. Un goteo frente a la inundación de legiones que Roma seguía levantando de su población aparentemente infinita. Aníbal había diagnosticado la vulnerabilidad de Roma con precisión quirúrgica. Simplemente había calculado mal la profundidad de la voluntad del paciente para sobrevivir a un diagnóstico acertado. Para el 212 a.C., el panorama estratégico comenzaba a revertirse. Roma recuperó Siracusa después de un brutal asedio de 2 años. Capua cayó en el 211 a.C. a pesar de la teatral marcha de Aníbal hacia las murallas de Roma, un gesto que las fuentes antiguas registran como psicológicamente dramático y estratégicamente vacío. La marcha a Roma no fue un intento de asedio, fue una demostración, diseñada para aterrorizar al Senado romano para que levantara el sitio de Capua. El Senado no se asustó. Capua cayó, y en España, en el mismo año, los ejércitos romanos bajo el mando de los dos oponentes más peligrosos de Aníbal sufrieron una derrota catastrófica. Ambos hermanos Escipión murieron en enfrentamientos separados. La noticia de España para Aníbal habría parecido una oportunidad. Para Roma parecía una vacante de mando. Ambas evaluaciones resultarían trascendentales de formas que ninguna de las partes entendió inicialmente. Quinto Fabio Máximo Verrucoso recibió la dictadura después de Trasimeno en el 217 a.C., con una claridad de visión estratégica que a sus contemporáneos les resultó enfurecedora y a la posteridad profunda. Polibio y Plutarco, cuya vida de Fabio Máximo proporciona el relato biográfico más detallado, coinciden en el núcleo de su diagnóstico. La ventaja decisiva de Aníbal era su caballería, que requería terreno abierto para operar. Fabio le negaría el terreno. La estrategia fabiana, como se la conoció, se basó en 4 principios interconectados. Las fuerzas romanas operaban desde terrenos elevados, crestas y colinas que hacían irrelevante a la caballería numida. Se rechazaba categóricamente la batalla campal. Las partidas de forrajeo de Aníbal, el cordón umbilical logístico de un ejército aislado del reabastecimiento cartaginés, eran hostigadas continuamente por destacamentos romanos que operaban desde posiciones fortificadas. Y se ordenó a las poblaciones civiles en el camino del avance cartaginés que cosecharan lo que pudieran cargar, quemaran lo que no y se retiraran tras los muros de las ciudades fortificadas, tierra quemada aplicada sistemáticamente para negar sustento al invasor. El costo político fue severo. Fabio vio cómo el ejército de Aníbal saqueaba el campo italiano, mientras las legiones romanas lo seguían desde las tierras altas, y el público romano observaba con él. La tradición marcial de la República se basaba en la confrontación, en el compromiso directo, en la creencia de que la disciplina romana, aplicada adecuadamente en formación, podía derrotar a cualquier enemigo en cualquier terreno. Para una ciudadanía que veía arder las granjas de sus aliados, mientras el dictador se negaba a descender y luchar, la doctrina fabiana parecía indistinguible de la cobardía. La ilustración más dramática tanto de la habilidad táctica de Fabio como de su vulnerabilidad política se produjo en el Ager Falernus en el 217 a.C.
Fabio maniobró para atrapar a Aníbal en el fértil valle Falerno, ocupando los pasos de montaña y los cruces de ríos circundantes. Aníbal, con su ejército cargado de botín y enfrentando el colapso logístico si permanecía, ejecutó uno de los engaños más célebres de la antigüedad. Polibio lo registra en detalle. Aníbal reunió aproximadamente 2000 bueyes capturados durante la campaña. Hizo que sus hombres ataran antorchas secas a sus cuernos, encendió las antorchas por la noche y condujo a los animales por las laderas hacia las posiciones romanas. Los guardias romanos, observando lo que parecía ser todo el ejército cartaginese intentando una ruptura a través de las crestas en la oscuridad, abandonaron el paso principal para interceptarlos. El ejército de Aníbal atravesó el hueco sin vigilancia en silencio. Los bueyes crearon la distracción. La oscuridad ocultó la verdad. Plutarco registra que Fabio sospechó un truco y se negó a mover su fuerza principal en la oscuridad, por lo que no logró interceptar la huida en lugar de ser simplemente engañado. El detalle es históricamente significativo. Fabio conocía a Aníbal lo suficiente como para oler un engaño. Simplemente carecía de la opción táctica para responder sin arriesgar exactamente el tipo de enfrentamiento nocturno que Aníbal habría explotado. La dictadura de Fabio duró los 6 meses legalmente estipulados. Cuando expiró, los votantes romanos recurrieron a opciones más agresivas. Su propio lugarteniente, Marco Minucio Rufo, había recibido el mando igualado después de ganar una escaramuza que el público romano interpretó como prueba de que Aníbal podía ser derrotado directamente. El Senado reemplazó a Fabio con cónsules ansiosos por la confrontación. Uno de esos cónsules, Cayo Terencio Varrón, dirigió la fuerza romana combinada a Cannas. Después de Cannas, el Senado recordó la doctrina de la que se había burlado, la estrategia del hombre al que habían llamado el que retrasa, cunctator. Una palabra desplegada originalmente como un insulto, se convirtió en política oficial romana. Fabio recibió el cognomen como un honorífico. La historia rara vez revierte un veredicto de manera tan completa o tan rápida. La década que siguió a Cannas produjo un peculiar tipo de estancamiento militar. Aníbal permaneció en el sur de Italia, ganando cada enfrentamiento que Roma le ofrecía, incapaz de asestar el golpe decisivo que terminaría con el sistema de alianzas e incapaz de recibir los refuerzos que le habrían dado la capacidad de asedio para tomar ciudades fortificadas. Roma rechazó la batalla campal, persiguió la estrategia de desgaste fabiana con nueva disciplina y comenzó el lento y laborioso trabajo de sitiar de nuevo las ciudades que habían desertado. La crisis política dentro de Roma era tan peligrosa, a su manera, como cualquier cosa que Aníbal hiciera en el campo de batalla. Los recursos necesarios para sostener la guerra eran asombrosos. El sistema tributario estaba tensado más allá de sus límites normales. A los aliados se les pidió que contribuyeran con hombres que difícilmente podían permitirse. Y el Senado contenía facciones con teorías fundamentalmente incompatibles sobre cómo poner fin al conflicto. Aquellos que confiaban en el desgaste y aquellos que creían que el honor de Roma exigía un enfrentamiento decisivo que restaurara tanto la credibilidad militar como la moral de los aliados italianos que aún no habían desertado. Esta tensión produjo el entorno estratégico en el que un joven procónsul de una familia patricia encontró espacio para operar con una independencia inusual. Publio Cornelio Escipión, el joven Escipión, el superviviente de Cannas, el hombre que se convertiría en el africano,
entendió algo que el debate de facciones en el Senado ocultaba. Terminar la guerra en Italia requería no luchar contra Aníbal en Italia en absoluto. La guerra tenía que llevarse a África. El corazón agrícola de Cartago tenía que ser amenazado directamente, haciendo políticamente imposible que el gobierno cartaginés dejara a Aníbal en el campo mientras sus propios ciudadanos se enfrentaban a un ejército romano a las puertas de sus murallas. La idea no era original de Escipión. El padre de Escipión había propuesto una expedición africana antes de que la guerra se volviera catastrófica. Lo que fue original fue la voluntad de Escipión de perseguirla contra una feroz oposición senatorial, incluyendo la del propio Fabio, quien argumentaba vehementemente que Aníbal en Italia seguía siendo una amenaza existencial que no podía dejarse sin atender. La oposición era en parte estratégica. Las fuentes antiguas sugieren que también era en parte política. Fabio Máximo, ahora anciano y enormemente prestigioso, pudo haber visto en el joven Escipión a un rival cuya popularidad amenazaba su propio legado. El Senado se comprometió de la manera en que suelen comprometerse los órganos deliberativos bajo presión. Le dieron a Escipión Sicilia como su provincia y le negaron la autorización para reclutar nuevas legiones. Era, en términos prácticos, un veto con pasos adicionales. Escipión respondió reclutando a 7,000 voluntarios de toda Italia, adquiriendo 30 barcos de guerra a través de redes de patrocinio personal y zarpando hacia Sicilia. Allí encontró otro recurso que el Senado había dejado fuera de un empleo útil: los canenses, los supervivientes de Canas, aproximadamente 11,000 hombres que habían escapado del campo y habían sido posteriormente exiliados a Sicilia por un senado que juzgó su supervivencia como evidencia de una valentía insuficiente. Vivían en un estado de deshonra impuesta, con la prohibición de regresar a Italia hasta que la guerra fuera ganada. Escipión, él mismo un superviviente de Cannas, entendió lo que el Senado había interpretado mal. Estos no eran hombres que habían huido por cobardía. Eran hombres que habían visto cómo el mejor ejército que Roma había desplegado jamás era destruido a su alrededor y habían seguido funcionando. Querían la redención con una intensidad que iba más allá de la motivación militar ordinaria. Pasó un año entrenándolos junto a sus voluntarios en Sicilia, practicando realineamientos complejos en el campo de batalla mediante señales de corneta, entrenando a los hombres hasta que pudieron ejecutar maniobras en condiciones de combate que la mayoría de los ejércitos apenas podían lograr en un campo de desfile. Estaba construyendo algo específico: un ejército que pudiera detenerse, organizarse y redirigirse en medio de una batalla. Necesitaría exactamente esta capacidad en menos de 3 años. El esquema de la carrera temprana de Escipión el africano está documentado por Polibio con un cuidado inusual, en parte porque Polibio tenía acceso directo a los círculos aristocráticos romanos en los que la familia Escipión seguía siendo poderosa, y en parte porque la carrera de Escipión contenía el tipo de reveses dramáticos que los historiadores antiguos encontraban irresistibles y los historiadores modernos encuentran fiables. Nació en el 236 a.C. en la gens Cornelia, una de las familias más prominentes políticamente de la República, con antepasados que habían ocupado el consulado a lo largo de múltiples generaciones. Su padre fue cónsul en el 218 a.C., el año en que comenzó la guerra, lo que hizo que la introducción de Escipión al servicio militar fuera inseparable de las catástrofes iniciales del conflicto.
A los 17 años aproximadamente estuvo presente en el Ticino. A los 19 sobrevivió a Canas. Estas no fueron notas biográficas al pie. Fueron las experiencias formativas de una mente militar que pasaría los siguientes 15 años procesando lo que había observado. Lo que Escipión vio en Canas y lo que lo distinguió de los otros miles de supervivientes de Canas fue el mecanismo específico del fracaso. Había visto a la infantería más disciplinada del mundo, dispuesta en su formación históricamente probada, marchar directamente hacia una trampa cuya geometría era visible en retrospectiva para cualquiera que entendiera lo que significaba el centro cartaginés que se invertía lentamente. Los romanos habían presionado hacia adelante porque presionar hacia adelante era lo que hacía la infantería romana. La rigidez de la formación, su mayor fuerza táctica en circunstancias normales, se convirtió en el instrumento de su propia destrucción cuando el enemigo la entendió lo suficientemente bien como para diseñar en torno a ella. Escipión pasó la década siguiente aprendiendo cómo crear un ejército que pudiera adaptar su formación en tiempo real, bajo fuego, en respuesta a la geometría cambiante del campo de batalla. El lapso entre Canas y su nombramiento para España fue ocupado por maniobras políticas, tanto como por desarrollo militar. Se postuló para la edilidad curul en el 213 a.C., técnicamente por debajo de la edad legal. Las fuentes antiguas registran que cuando los tribunos objetaron por motivos de edad, Escipión respondió que si todo el pueblo romano deseaba hacerlo edil, tenía la edad suficiente. El pueblo lo eligió. La historia, consistente en múltiples fuentes, revela la inteligencia política que complementaba sus dones militares. Un instinto para saber cuándo las reglas se doblan ante la voluntad popular y cómo posicionarse en el quicio. El desastre familiar llegó en el 211 a.C. Su padre y su tío, al mando de las fuerzas romanas en España, murieron en enfrentamientos separados mientras las fuerzas cartaginesas hacían retroceder la posición romana hacia el Ebro. 2 ejércitos, 2 comandantes, perdidos en cuestión de semanas. Ningún general romano veterano se ofreció como voluntario para el mando de España. La tarea era peligrosa. Los recursos inadecuados y el destino de los líderes anteriores no era alentador. Polibio registra que Escipión tenía entre 25 y 27 años cuando se ofreció para el mando. El pueblo romano le otorgó el imperium proconsule, una autoridad de mando supremo independiente que pasaba por alto toda la progresión normal del cursus honorum. Fue la primera vez en la historia romana que un ciudadano privado, sin haber ocupado la pretura o el consulado, recibía esta concesión. El Senado estaba, según la evaluación de las fuentes antiguas, tomando simultáneamente la mejor decisión disponible y asumiendo una apuesta cuya magnitud solo entendía en parte. Zarpó hacia España con una fuerza inadecuada para recuperar un teatro que acababa de producir 2 desastres militares romanos. Llevaba consigo todo lo que Aníbal le había enseñado a Roma sobre la guerra, y tenía la intención de usarlo contra los hermanos de Aníbal. El teatro español entre el 210 y el 206 a.C. sirvió a Escipión de 2 maneras simultáneas. Eliminó el poder cartaginés de la península ibérica y proporcionó un laboratorio en el cual probar y refinar cada innovación táctica que había estado teorizando desde Canas. Los resultados fueron lo suficientemente dramáticos como para que Polibio les dedique una atención sustancial.
y los historiadores militares modernos han clasificado sistemáticamente la campaña española como una de las secuencias más inventivas tácticamente en la guerra antigua. El movimiento de apertura estableció el patrón. Cartago Nova, Cartagena en términos modernos, era la sede logística de la España cartaginesa. Contenía el suministro de plata, los rehenes cuya presencia mantenía a raya a las tribus ibéricas, y el material de guerra acumulado para 3 ejércitos cartagineses separados. Se consideraba invulnerable porque esos 3 ejércitos estaban distribuidos por España, y cualquier fuerza romana que apareciera ante las murallas de Cartago Nova podía esperar una fuerza de socorro en cuestión de días. Escipión se movió con tal velocidad en el 209 a.C. que los comandantes cartagineses no recibieron noticia del ataque hasta después de que la ciudad hubiera caído. El mecanismo táctico fue elegante. Polibio registra que Escipión había reunido información que indicaba que la laguna en el lado norte de la ciudad se volvía vadeable durante la marea baja. Mientras un asalto directo ocupaba la atención de los defensores en las murallas de tierra, una columna romana vadeó la laguna y escaló la cara norte. La ciudad cayó en un solo día. Los 3 ejércitos cartagineses todavía estaban marchando hacia ella. En Baecula, en el 208 a.C., Escipión atacó a Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, en una posición fortificada en la cima de una colina, utilizando un envolvimiento por los flancos que expulsó a Asdrúbal del campo. Asdrúbal escapó hacia el norte con gran parte de su ejército. Cruzó los Alpes al año siguiente, como lo había hecho Aníbal, y marchó hacia el sur por Italia para unirse a su hermano. Fue interceptado y destruido en el río Metauro en el 207 a.C. por un cónsul romano que había realizado una marcha forzada de extraordinaria velocidad para combinar fuerzas. Livio registra que Aníbal se enteró de la muerte de su hermano cuando una patrulla de caballería romana arrojó la cabeza cortada de Asdrúbal en el campamento cartaginés. Polibio no preserva este detalle específico, y los historiadores lo notan en consecuencia, pero el hecho de la derrota y muerte de Asdrúbal en el Metauro está confirmado en todas las fuentes. Terminó con la última posibilidad realista de refuerzo cartaginés para el ejército de Italia. La culminación llegó en Ilipa en el 206 a.C., considerada por muchos historiadores modernos como la obra maestra táctica de Escipión. El análisis de la británica lo describe claramente. De más de 50.000 cartagineses comprometidos, solo aproximadamente 6.000 escaparon. El mecanismo fue un engaño de complejidad casi arquitectónica. Durante varios días antes de la batalla, Escipión se desplegó en una formación fija, legiones romanas en el centro, aliados españoles en los flancos, y Asdrúbal Gisco lo imitó, colocando a su mejor infantería africana frente a los romanos. El día de la batalla, Escipión se desplegó antes del amanecer, se aseguró de que sus hombres estuvieran alimentados y cambió de formación por completo. Legiones en las alas, aliados españoles en el centro. Luego atacó antes de que los cartagineses, hambrientos y desprevenidos, pudieran reconocer a qué se enfrentaban. La infantería africana en el centro de Asdrúbal nunca llegó a luchar contra los legionarios romanos frente a los que habían sido posicionados. Las legiones ya estaban destruyendo a las tropas españolas en las alas. Para cuando Asdrúbal entendió la geometría, era demasiado tarde para reorganizarse. España estaba terminada para Cartago, y Escipión
Navegando de regreso a casa para postularse al consulado, ya sabía dónde tendría que terminar la guerra. La batalla política sobre la invasión africana se libró en el Senado con una intensidad que las fuentes antiguas documentan con una franqueza inusual. Fabio Máximo, ya octogenario, la figura militar viva más prestigiosa de la República, se opuso al plan basándose en razones estratégicas que no eran irracionales. Aníbal permanecía en Italia, decía el argumento, y enviar al mejor general de Roma a África con fuerzas inadecuadas mientras Aníbal permanecía libre para operar constituía un riesgo inaceptable. Si Escipión fracasaba en África, las consecuencias serían catastróficas. Si tenía éxito, el resultado podría ser precisamente el tipo de enfrentamiento que Aníbal esperaba. La oportunidad, finalmente, de librar su batalla decisiva en un terreno de su elección con la iniciativa estratégica restaurada. El contraargumento de Escipión fue igualmente lógico y más agresivo. La estrategia fabiana había contenido a Aníbal, pero no podía terminar la guerra. Cada año que Aníbal permanecía en Italia era otro año de devastación para la base agrícola de Roma y otro año de presión sobre los estados aliados que habían permanecido leales a un costo enorme. El único mecanismo que podía obligar a Aníbal a salir de Italia era una amenaza directa a la existencia de Cartago. Llevar la guerra a África, destruir la capacidad de Cartago para sostener una defensa prolongada, y Aníbal sería llamado de vuelta, no por derrota, sino por necesidad política. El compromiso del Senado, Sicilia sin autorización para nuevas levas, fue diseñado para limitar la capacidad de Escipión para ejecutar el plan africano. Logró lo contrario. Operando desde Sicilia con voluntarios y los supervivientes de Cannas rehabilitados, Escipión llevó a cabo precisamente el tipo de programa de entrenamiento que el sistema militar romano normalmente impedía. La rotación anual de legiones, el nombramiento político de los comandantes, el énfasis en la lealtad institucional sobre la innovación táctica. Todas estas características estructurales de la organización militar romana se volvieron irrelevantes cuando Escipión tuvo una fuerza fija, un tiempo fijo y objetivos fijos. Entrenó a su ejército combinado en Sicilia durante casi un año, ensayando los realineamientos por señales de corneta que Cannas le había enseñado que eran necesarios. También avanzó en el frente diplomático con una sofisticación que distinguió su enfoque de cada comandante romano anterior. Cultivó a Masinisa, el príncipe númida, a quien Cartago había traicionado, a través de intermediarios que operaban tanto en España como en el norte de África. Los contornos del acuerdo estaban claros. El reconocimiento romano del reclamo de Masinisa a su reino ancestral a cambio del apoyo de la caballería númida en la campaña africana. El acuerdo tardaría años en solidificarse. Escipión comenzó a construirlo antes de tener autorización senatorial para la invasión que estaba diseñado a apoyar. En el 204 a.C., Escipión desembarcó aproximadamente 35.000 hombres cerca de Utica, en la costa del norte de África. Masinisa cabalgó hasta el campamento romano a los pocos días. La invasión que Fabio había llamado temeraria había comenzado, y ya había asegurado el único recurso que Aníbal no podía reemplazar a distancia: la mejor caballería ligera del mundo mediterráneo, luchando ahora por Roma. Lo que sucedió después obligaría al Senado cartaginés a tomar la única decisión que 16 años de campaña italiana invicta nunca habían podido producir. Traería a Aníbal a casa.
La historia de Masinisa y Sofonisba es una de las tragedias humanas más documentadas de las guerras púnicas e ilustra con una claridad inusual la forma en que las decisiones políticas personales, tomadas años antes de una batalla decisiva, determinan el resultado de esa batalla, tan seguramente como cualquier innovación táctica. Masinisa era el hijo del rey de los Masilios, la tribu numida oriental. Había luchado por Cartago en España, sirviendo con distinción contra las mismas fuerzas romanas que Escipión comandaba, y se le había prometido en matrimonio a Sofonisba, la hija de Asdrúbal Gisco, el principal general de Cartago en España. El compromiso era un instrumento político, ligaba a Masinisa a la causa cartaginesa a través de la obligación personal y la perspectiva de una alianza familiar con una de las dinastías más poderosas de Cartago. En el 206 a.C., Cartago lo canceló. Sifax, el rey de la tribu numida occidental, los macecilios, cuyo número de jinetes empequeñecía lo que Masinisa podía desplegar, había estado coqueteando con la alianza romana. Cartago necesitaba a Sifax más de lo que necesitaba a Masinisa, y demostró esta evaluación ofreciendo a Sofonisba a Sifax en su lugar. Sifax aceptó. Polibio y Livio coinciden en que la propia Sofonisba era políticamente sofisticada y trabajó activamente para mantener la lealtad de Sifax a Cartago. No era una figura pasiva en este arreglo, sino un agente activo, como reconocen ambas fuentes antiguas. El efecto en Masinisa fue el que cabría esperar cuando un hombre de capacidad excepcional es humillado públicamente por la institución a la que sirvió lealmente. Se retiró a las montañas con un grupo central de seguidores, libró una guerra de guerrillas contra Sifax y Cartago, y esperó. Cuando Escipión desembarcó en África, Masinisa llegó al campamento romano casi de inmediato. Su inteligencia sobre el terreno del norte de África, las alineaciones políticas y las disposiciones cartaginesas fue invaluable. Su caballería era insustituible. Escipión se movió contra las fuerzas combinadas de Sifax y Asdrúbal en el 203 a.C., llevando a cabo negociaciones de paz fingidas mientras los enviados romanos que mapeaban los campamentos enemigos le proporcionaban inteligencia detallada sobre sus trazados. El ataque nocturno que siguió está documentado por Polibio en el capítulo 14, con la especificidad que caracteriza sus mejores relatos tácticos. Escipión prendió fuego a ambos campamentos simultáneamente. Los refugios de juncos secos se encendieron instantáneamente. Los soldados despertaron ante muros de fuego. La carnicería resultante fue catastrófica. Las fuentes antiguas describen hombres abatidos mientras corrían de las estructuras en llamas. El suelo cubierto después con cuerpos de hombres que habían muerto tratando de escapar en lugar de luchar. En la subsiguiente batalla de los Grandes Llanos, Escipión y Masinisa destruyeron las fuerzas cartaginesas y númidas reconstituidas. Sifax fue capturado en el combate. Su reino pasó a Masinisa. Y luego, como registra Livio con evidente fascinación, Masinisa encontró a Sofonisba. Se casó con ella en el mismo día, con la intención de protegerla del cautiverio romano y de la humillación de ser exhibida en un triunfo. Escipión vetó inmediatamente el matrimonio. Su razonamiento era político más que sentimental. El propio Sifax, al ser capturado, le había dicho a Escipión que Sofonisba era la única razón por la que había permanecido leal a Cartago. Una mujer con esa influencia dejada a solas con Masinisa, cuya lealtad Escipión necesitaba que fuera absoluta, representaba una variable geopolítica inaceptable.
Escipión exigió su entrega. Masinisa, para ahorrarle el triunfo, le envió veneno. Ella lo bebió. Polibio y Livio registran el episodio. Se convirtió en una de las historias más contadas del mundo antiguo. Petrarca escribió sobre ella. Múltiples dramaturgos del Renacimiento la dramatizaron, lo cual es quizás la evidencia más clara de lo que realmente representa. El momento en que Escipión demostró que subordinaría cada consideración personal, incluyendo el honor de su aliado más importante, a los requisitos estratégicos de la campaña. No fue una demostración cómoda, fue necesaria. La caballería que ganaría Sama estaba ahora completa e irrevocablemente comprometida con la causa romana. La consecuencia estratégica más amplia de la fase inicial de la campaña africana fue directa y decisiva. Escipión había desembarcado en el 204 a.C., con una fuerza que los defensores de Cartago evaluaron inicialmente como manejable. Para el 203 a.C. había destruido el ejército conjunto cartaginés númida, neutralizado a Sifax, restaurado a Masinisa en su reino y estaba devastando sistemáticamente el territorio agrícola que sustentaba a la población civil de Cartago. El senado cartaginés, observando desde las murallas de la ciudad, recurrió a la única opción que había estado guardando en reserva. Llamó a Aníbal. La orden debe haber caído sobre la campaña italiana como un veredicto. Aníbal había pasado 16 años en el campo, recibiendo refuerzos inadecuados, viendo cómo la voluntad política detrás de su estrategia se corroía mientras las facciones de Cartago debatían en lugar de actuar. Había solicitado refuerzos repetidamente. Había recibido gestos. Ahora, en el momento en que su presencia en Italia se había vuelto finalmente irrelevante diplomáticamente, cuando las legiones romanas sitiaban sus baluartes del sur de Italia uno por uno, y sus aliados galos e italianos habían sido reducidos a una fuerza residual. El Senado, que lo había abandonado durante 16 años, lo convocaba a casa para defender la ciudad que nunca había recibido apoyo suficiente o para destruir Roma antes de que ésta pudiera amenazarla. Las fuentes antiguas registran que Aníbal lloró cuando recibió la orden de retirada. Polibio no preserva este detalle, y los historiadores modernos lo abordan con la incertidumbre apropiada. En lo que coinciden múltiples fuentes es en que obedeció inmediata y eficientemente, abandonando la posición italiana que había mantenido durante 16 años sin perderla en batalla. No podía traer sus caballos. La logística del transporte marítimo para la caballería lo hacía impracticable, por lo que llegó a África sin la fuerza montada que había sido la base estructural de cada sistema táctico que había construido. Desembarcó en Leptis y marchó hacia el interior, intentando reconstituir una fuerza efectiva a partir de 3 componentes incompatibles. Sus veteranos italianos, endurecidos por la batalla, pero pocos en número y agotados por años de campaña mal suministrada. Levas de ciudadanos cartagineses reclutados apresuradamente de una población que no había luchado en una generación, y mercenarios reclutados de cualquier fuente disponible que debían lealtad a la paga más que a la autoridad personal de Aníbal. La situación de la caballería era irrecuperable. La deserción de Masinisa, orquestada años antes a través del propio error diplomático de Cartago, había despojado a la causa cartaginesa de los jinetes númidas, de los que habían dependido todos los sistemas tácticos previos de Aníbal. Había recibido aproximadamente 2.000 jinetes númidas de una facción leal. Escipión tenía a Masinisa y a 4.000 de los mejores jinetes del mundo.
La aritmética de la batalla venidera era visible antes de que cualquiera de los ejércitos se moviera. Aníbal pasó semanas tratando de retrasar el enfrentamiento, usando el tiempo para entrenar a su cuerpo de elefantes. Desplegó 80 elefantes de guerra, la primera vez que Cartago usaba elefantes desde que comenzó la invasión de Escipión. Como nota Polibio, con leve desconcierto, inseguro de por qué los animales no habían estado disponibles antes. Su entrenamiento fue necesariamente comprimido. Lo que siguió de ese entrenamiento comprimido demostraría, en los minutos iniciales de la batalla, la diferencia entre un arma y una carga. Los dos ejércitos se detuvieron en una llanura plana en el interior de lo que hoy es Túnez, cerca de una ciudad cuyo nombre antiguo nadie termina de acordar. Polibio llama al sitio Margarón, Livio lo llama Naragara. El nombre Sama, que cada historia posterior ha utilizado, fue aplicado aproximadamente un siglo y medio después de la batalla por el biógrafo romano Cornelio Nepote, aparentemente por error. La ubicación exacta nunca ha sido confirmada arqueológicamente. Los estudiosos modernos han propuesto múltiples sitios en la llanura de Ciliana y la región circundante, ninguno de forma decisiva. El terreno en el que se decidió el destino del mundo mediterráneo se ha perdido en el tiempo. Lo que allí sucedió, no. La entrevista previa a la batalla entre Aníbal y Escipión está documentada tanto por Polibio como por Livio, lo que la convierte en uno de los encuentros personales mejor atestiguados del mundo antiguo. Aunque los historiadores señalan que los escritores antiguos a veces construían tales reuniones como recursos literarios, y los discursos específicos atribuidos a ambos hombres deben entenderse como una reconstrucción más que como un registro literal. La reunión en sí, sin embargo, no está en duda. Polibio registra que Aníbal solicitó la reunión, sugiriendo que reconocía su desventaja táctica y esperaba negociar términos que evitaran la batalla. Su argumento, como lo resume Polibio, fue filosófico además de práctico. Invocó la imprevisibilidad de la fortuna, señalando su propia posición. Un hombre que había conquistado gran parte de Italia, defendiendo ahora su patria, como evidencia de que ninguna supremacía militar dura para siempre y que ambas partes se beneficiarían de una paz negociada en lugar de arriesgarlo todo en un solo enfrentamiento. Escipión rechazó la oferta. Su razonamiento, según registran ambas fuentes, se basaba en la historia inmediata. Cartago había violado un armisticio recientemente negociado, atacando barcos de transporte romanos y maltratando a los enviados romanos durante el período de negociación. La confianza requerida para cualquier acuerdo se había agotado. También tenía todas las ventajas militares y lo sabía. Livio atribuye a Aníbal en esta reunión la frase que ha resonado en la escritura histórica occidental desde entonces, que lo que Escipión era en ese momento, dominante, al mando, en la cima de sus poderes, era lo que el propio Aníbal había sido en Trasimeno y Cannas. Polibio no conserva este intercambio exacto, y debe entenderse como una reconstrucción dramática de Livio más que como un discurso documentado. Independientemente de si Aníbal pronunció esas palabras o algo funcionalmente similar, la evaluación que expresaban era exacta. Escipión era, en el 202 a.C., exactamente lo que Aníbal había sido en el 216. Los ejércitos se desplegaron a la mañana siguiente. La formación de Escipión representaba meses de planificación dirigida a un único problema táctico. 80 elefantes de guerra desplegados en una carga frontal masiva.
El despliegue romano tradicional, el quincunx, con la infantería de segunda línea posicionada en los huecos de la primera línea, creando un frente que parecía sólido, canalizaría a los elefantes en pánico directamente hacia la infantería compacta, con resultados catastróficos. Escipión lo descartó por completo. Alineó sus manípulos en columnas rectas uno detrás de otro, creando amplios carriles abiertos que recorrían toda la profundidad de la formación. Los escaramuzadores vélites llenaron los huecos para ocultar el plan a la observación cartaginesa. Cuando los elefantes en pánico golpearan el frente romano y buscaran el camino de menor resistencia, los carriles estarían allí. La formación de infantería de 3 líneas de Aníbal estaba diseñada en torno a un problema diferente. Su infantería, aunque superada en número, contenía componentes de calidad muy diferente, y necesitaba usar la formación misma para gestionar esa diferencia. Su primera línea de mercenarios, lígures, celtas, honderos baleares, eran agresivos pero poco fiables bajo una presión sostenida. Su segunda línea de leva de ciudadanos no tenía experiencia ni estaba bien motivada. Su tercera línea de veteranos italianos, mantenida aproximadamente a 200 metros detrás de la segunda, era la mejor infantería del mundo y el único componente en el que Aníbal confiaba para enfrentarse directamente a las legiones romanas. La separación física entre las líneas estaba diseñada para evitar que las líneas primera y segunda en retirada interrumpieran a los veteranos cuando el enfrentamiento progresara a su fase final. También colocó a sus 2000 jinetes numidas en su flanco izquierdo contra los 4000 de Masinisa. Las matemáticas del enfrentamiento montado ya estaban decididas antes de que sonaran las trompetas. Ambos ejércitos permanecieron quietos en la mañana de otoño. 2 hombres que habían dado forma a sus respectivas carreras desde la distancia, sin haberse encontrado nunca en batalla, miraron a través de 400 metros de polvo norteafricano la conclusión de todo. Aníbal abrió con los elefantes. Había una lógica táctica en ello, una carga frontal masiva de 80 animales, cada uno de los cuales pesaba varias toneladas y se movía a gran velocidad. Podía destrozar una formación de infantería que no tuviera respuesta para ello, y el caos de una formación destrozada crearía exactamente las condiciones que su primera línea de mercenarios necesitaba explotar. La apuesta era que los animales estaban poco entrenados. El propio Polibio nota esto, reconociendo la incertidumbre sobre por qué los elefantes totalmente entrenados no estaban disponibles, y que los elefantes poco entrenados, sometidos a un ruido coordinado repentino, se comportaban de forma impredecible. Escipión se había preparado para esto con una solución tan simple que su elegancia todavía se discute en el análisis militar moderno. Ordenó que todas las cornetas de guerra, todas las trompetas y todos los instrumentos de metal del ejército romano sonaran simultáneamente mientras los elefantes avanzaban. Polibio registra el resultado en medio de su 15º libro, con la franqueza que caracteriza su mejor escritura táctica. Los animales, al escuchar la cacofonía coordinada desde todas las direcciones, se volvieron inmanejables. Algunos simplemente se detuvieron, otros se dieron la vuelta. Varios en el flanco izquierdo, donde estaban posicionados los contingentes númidas, giraron hacia afuera y chocaron directamente contra la caballería cartaginesa, creando el caos en la formación en el momento preciso en que Masinisa necesitaba que el flanco fuera interrumpido.
Los elefantes que continuaron hacia las líneas romanas se toparon con los carriles. Los velites en los huecos lanzaron jabalinas y se apartaron, aguijoneando a los animales y dirigiéndolos por los corredores abiertos. La mayoría de los 80 elefantes pasaron completamente a través de la formación romana y salieron por la retaguardia, escoltados por escaramuzadores, causando un daño mínimo. Un arma que Aníbal había pasado semanas entrenando para romper el centro romano se volvió, gracias a la orden de trompetas de Escipión y a la geometría de los carriles abiertos, esencialmente inofensiva. En ambos flancos, la caballería se enfrentó casi simultáneamente con el caos de los elefantes. Lelio, al mando de la caballería aliada romana en la izquierda, se lanzó contra los caballos cartagineses en el momento en que los elefantes de ese flanco interrumpieron su formación. El enfrentamiento fue breve. Polibio describe a la caballería cartaginesa como rápidamente expulsada del campo. En la derecha, Masinisa y sus 4000 númidas chocaron contra lo que quedaba de la fuerza montada cartaginesa tras la interrupción de los elefantes, poniéndola en fuga en cuestión de minutos. La caballería de ambos flancos persiguió entonces a los cartagineses que huían fuera del campo de batalla y hacia la distancia. Esto creó una situación táctica de extraordinaria tensión. Escipión no tenía caballería. Aníbal no tenía caballería. La decisión final de la batalla sería tomada por fuerzas montadas que se encontraban actualmente en algún lugar del horizonte, persiguiendo a enemigos derrotados a través del terreno norteafricano. Todo lo que sucediera en el intervalo dependía de que la infantería resistiera lo suficiente como para que la caballería regresara. Y la infantería estaba a punto de entrar en la fase más brutal del enfrentamiento. Los elefantes se habían ido. La caballería se había ido. La llanura estaba ocupada por aproximadamente 70,000 hombres a pie, caminando los unos hacia los otros en ese silencio particular que cae entre el momento del compromiso y el momento del contacto. Polibio describe lo que siguió con la palabra que se traduce más naturalmente al español como molienda. Un consumo de capacidad militar sostenido, costoso y fase por fase que no se parecía en nada a la rápida elegancia táctica de Canas. Aníbal había diseñado Canas. En Zama, las condiciones a las que se enfrentó forzaron un tipo de batalla totalmente diferente. Los Astati romanos, la infantería de primera línea, se enfrentaron a la línea frontal de mercenarios de Aníbal, compuesta por lígures, celtas y honderos baleares, en lo que Polibio describe como una fase inicial dura y costosa. Los mercenarios eran individualmente hábiles y agresivos. Polibio señala explícitamente que inicialmente tuvieron la mejor parte del intercambio, gracias a su ferocidad e individualidad en combate. La disciplina romana y la cohesión de la formación acabaron imponiéndose, pero no de forma rápida ni barata. Los Astati sufrieron bajas significativas antes de que la línea de mercenarios empezara a ceder. Aquí comenzó la segunda fase documentada de la batalla y produjo el episodio que Polibio trata como uno de los momentos tácticamente más significativos del enfrentamiento. A medida que la primera línea de mercenarios se rompía y retrocedía, sus supervivientes intentaron retirarse a través o alrededor de la segunda línea de leva de ciudadanos cartagineses situada tras ellos. La segunda línea de Aníbal se negó a abrir filas. No está claro en las fuentes antiguas si esto fue por una orden previa, diseñada para evitar que los mercenarios en retirada interrumpieran la formación de las levas,
o por un instinto de autopreservación, presa del pánico. El efecto fue el mismo en cualquier caso. Los mercenarios, creyéndose abandonados y atrapados entre los romanos que avanzaban por delante y las levas, impasibles por detrás, volvieron sus armas contra la segunda línea. Polibio documenta explícitamente este combate fratricida y lo trata como una auténtica crisis táctica para la posición cartaginesa. Los Astati romanos se encontraron luchando no contra una línea, sino contra dos simultáneamente. Los mercenarios volviéndose contra las levas resistiendo tanto a los mercenarios como a los romanos que avanzaban, y toda la segunda mitad de las dos primeras líneas de Aníbal, consumiéndose mutuamente en el espacio entre los enfrentamientos. Roma comprometió su segunda línea, los príncipes, para estabilizar el frente. El peso combinado acabó por hacer retroceder a ambas líneas cartaginesas en desorden. Lo que quedaba era la tercera línea. Los veteranos italianos de Aníbal, hombres que habían marchado con él desde España, que habían cruzado los Alpes, que habían estado en Trebia, Trasimeno y Cannas, que habían pasado 17 años ganando cada batalla que Roma ofrecía, habían observado todo esto desde 200 metros atrás. Estaban frescos. Eran, según cualquier evaluación técnica, la mejor infantería del mundo antiguo, y se extendían considerablemente más allá del frente de los agotados astati romanos que ahora se enfrentaban a ellos. El problema geométrico era inmediato y exacto. Si la primera y segunda líneas romanas atacaban a los veteranos de Aníbal tal como estaban, la línea de veteranos envolvería a ambos flancos romanos y recrearía el envolvimiento que había destruido al ejército romano en Cannas. La agotada infantería romana cargando contra esa formación estaría luchando en un Cannas a la inversa, con ellos mismos como víctimas. Cada soldado en el campo que hubiera estudiado la historia de la guerra entendía lo que significaba esa línea más ancha. Escipión lo entendió con la claridad de un hombre que había tenido 19 años en Cannas y que había pasado cada año intermedio asegurándose de que nunca volvería a ser atrapado en esa geometría. Lo que Escipión hizo en los minutos siguientes es el momento que los historiadores militares modernos identifican más consistentemente como el quicio táctico de la batalla, y está documentado con una precisión inusual en el libro 15, capítulo 13, de Polibio. Con su primera y segunda líneas ensangrentadas, con los veteranos frescos de Aníbal, desplegados más ampliamente que su propio frente. Sin caballería disponible y sin reservas, Escipión ordenó a su infantería que se detuviera, no que se retiraran, no que se reagruparan tras una posición defensiva, que se detuvieran en su lugar, en el campo, con el enemigo a 30 metros de distancia. Luego hizo sonar las cornetas y ordenó un redespliegue lateral. Polibio registra que Escipión movió a los príncipes y triari desde detrás de los hastati hacia ambos lados, extendiendo la línea romana lateralmente hasta que igualó la anchura de la formación de veteranos de Aníbal. Esta maniobra, ejecutada en condiciones de estrés de combate extremo, por hombres que acababan de luchar en dos brutales enfrentamientos de infantería, en respuesta a señales de corneta que habían ensayado en Sicilia un año antes, requería el tipo de disciplina en el campo de batalla que las fuentes antiguas tratan como excepcional porque lo era. El año de entrenamiento de los supervivientes de Cannas en Sicilia había estado orientado precisamente a esto. El entrenamiento pagó su deuda en esos minutos.
La extensión lateral anuló la ventaja de flanqueo de Aníbal. La línea romana igualaba ahora en anchura a la línea cartaginesa. La geometría del envolvimiento había desaparecido. Lo que quedaba era un enfrentamiento directo de infantería entre dos fuerzas de anchura aproximadamente equivalente, lo cual, dada la condición de las respectivas tropas, seguía siendo profundamente incierto. La infantería de Roma estaba cansada. Los veteranos de Aníbal estaban frescos. La línea de veteranos, dice Polibio, cargó entonces con lo que el original griego puede traducirse mejor como el mayor fuego y furia. Los estudiosos modernos han debatido lo que siguió con considerable energía. La interpretación tradicional, que Escipión esencialmente reprodujo canas contra Aníbal, representando el cerco una inversión deliberada de la geometría de la batalla anterior, es rechazada por los historiadores militares serios. El análisis ofrecido por la reconstrucción académica de Sama señala rotundamente que Aníbal no fue superado en genialidad en Sama. Escipión ganó la batalla porque ganó el enfrentamiento de caballería, gracias a una superioridad numérica. Lo que hizo la infantería fue resistir lo suficiente para que esa caballería regresara. Ambas líneas lucharon hasta llegar a un punto muerto, que Polibio describe como la fase más sangrienta de todo el enfrentamiento. Ningún bando se rompió. Ningún bando cedió terreno que el otro pudiera explotar. El polvo, el ruido y la agonía produjeron un estancamiento sostenido que las fuentes antiguas, escribiendo con el conocimiento de cómo terminó, tratan como un momento de auténtica incertidumbre. La batalla que decidiría el mundo mediterráneo durante 6 siglos pendía de la pregunta de dónde estaba la caballería. Estaba en el horizonte, se acercaba, y a quien alcanzara primero ya no tendría que luchar más. Lelio y Masinisa regresaron al campo de batalla en el mismo momento, desde flancos opuestos, habiendo perseguido a la caballería cartaginesa hasta que la persecución dejó de ser productiva, y luego girando de nuevo hacia el sonido del combate. Lo que encontraron fueron 2 líneas de infantería bloqueadas en contacto directo, ninguna capaz de romper a la otra, ninguna capaz de desengancharse. Lo que hicieron fue sencillo. Cargaron directamente contra la retaguardia y los flancos de la línea de veteranos de Aníbal. Polibio registra el resultado con el lenguaje de la culminación militar. Los veteranos de Aníbal, los hombres que habían sobrevivido a 16 años de campaña italiana sin ser derrotados, que habían mantenido su posición contra la infantería romana hasta el punto muerto, estaban recibiendo ahora presión desde 3 direcciones simultáneamente. La infantería romana por delante, la caballería de Lelio golpeando el flanco izquierdo y la retaguardia, los númidas de Masinisa golpeando la derecha. La geometría de cerco que Aníbal había ideado en Canas se estaba aplicando a sus mejores tropas en una llanura del norte de África. La línea de veteranos se rompió. Cuando la mejor infantería del mundo, luchando en 3 frentes simultáneamente, agotó finalmente su capacidad de resistencia, la desintegración fue rápida. Polibio registra aproximadamente 20.000 muertos cartagineses en el campo, con otros 20.000 capturados posteriormente. Sitúa las bajas romanas en aproximadamente 1.500 muertos, una cifra que los historiadores modernos consideran plausible, dada la naturaleza decisiva de la caballería en el enfrentamiento. Aunque las cifras de bajas antiguas conllevan una incertidumbre inherente y deben entenderse como estimaciones más que como recuentos precisos.
Aníbal escapó con una pequeña escolta de caballería a Adrumetum, en la costa tunecina. La evaluación de Polibio sobre su liderazgo en Sama es notable por su generosidad. Afirma explícitamente que Aníbal había hecho todo lo que un general podía hacer dadas las circunstancias, y que su derrota se debió más a las desventajas estructurales de su posición que a cualquier fallo táctico. No tenía caballería adecuada. Su infantería era heterogénea y de una calidad extremadamente desigual. El único sistema táctico que había diseñado, el plan de infantería de 3 líneas con los veteranos en reserva, casi había funcionado. Si la caballería romana no hubiera regresado, o hubiera regresado más lentamente, las tropas frescas de la línea de veteranos contra los agotados romanos podrían haber decidido el combate de forma diferente. Pero regresaron. Y la batalla, que durante la mayor parte de su duración había parecido una brutal prueba de resistencia de la infantería, se decidió en los últimos 30 minutos por el factor que Escipión llevaba 3 años construyendo: una fuerza de caballería cuya existencia se debía enteramente a un insulto diplomático cartaginés proferido una década antes de la batalla. Aníbal llegó a Hadrumetum e inmediatamente envió un mensaje al Senado cartaginés. El mensaje, según registran las fuentes antiguas, fue inequívoco: acepten los términos que Roma ofrezca. No había camino táctico que no terminara en el mismo lugar. La guerra había terminado. El tratado que Escipión dictó en el 201 a.C. fue diseñado no para el castigo, sino para la incapacitación permanente. Polibio y Livio registran sus términos con acuerdo en sus relatos. Cartago renunció a todos los territorios de ultramar, limitando la soberanía púnica únicamente al norte de África. Se impuso una indemnización de 10.000 talentos de plata, una suma que representaba décadas de producción económica, pagadera en cuotas anuales durante 50 años, diseñada menos para el cobro que para el mantenimiento permanente de la debilidad financiera cartaginesa. La flota se redujo a 10 barcos de guerra, suficientes únicamente para operaciones antipiratería e incapaces de proyectar fuerza militar. Se entregaron todos los elefantes de guerra y se prohibió el entrenamiento o la captura de otros nuevos para uso militar. Lo más trascendental, se prohibió a Cartago hacer la guerra fuera de África, y dentro de África solo podía hacerla con el permiso explícito de Roma. Los términos eran duros para los estándares de la diplomacia mediterránea antigua. También eran, como reconoció el propio Escipión, sobrevivibles. Cartago no fue destruida. Su población no fue esclavizada. Su infraestructura comercial, todavía la más sofisticada del Mediterráneo occidental, se dejó intacta. Escipión negoció estos términos frente a las objeciones de las facciones romanas más duras, que argumentaban que Cartago debía ser aniquilada. Su juicio, que una Cartago debilitada pero funcional servía a los intereses estratégicos de Roma mejor que un vacío de poder en el norte de África, era estratégicamente sólido e históricamente consecuente, aunque no de la manera que él pretendía. Las fuentes antiguas registran que en el debate del Senado cartaginés sobre la aceptación, la voz que instaba a la capitulación fue la del propio Aníbal. Se dice que lloró, o se registró que lloró, con la incertidumbre que acompaña a todos los estados emocionales en la historiografía antigua. Cuando un senador se levantó para argumentar a favor del rechazo de los términos,
se cuenta que Aníbal tiró físicamente al hombre de la plataforma de oradores y dijo al Senado que nunca pensó que vería a un cartaginés incapaz de comprender la situación a la que se enfrentaban. Sea cual sea la verdad exacta de esa escena, su función en las fuentes antiguas está clara. Aníbal, que había pasado 16 años luchando contra Roma, era la voz más fuerte a favor de aceptar los términos de Roma. El hombre entendía las matemáticas mejor que nadie. El tratado fue ratificado. Escipión recibió un triunfo y el sobrenombre honorífico de El Africano, el conquistador de África, a su regreso a Roma. Fue elegido cónsul por segunda vez en el 194 a.C., continuó dominando la política exterior romana durante casi una década, y luego pasó los últimos años de su vida siendo destruido sistemáticamente por enemigos políticos liderados por Catón el Viejo. Los cargos, mala conducta financiera, corrupción, acomodación inapropiada de potencias extranjeras, fueron los instrumentos de una facción que encontraba la popularidad de Escipión y sus simpatías intelectuales helenísticas igualmente amenazantes. Abandonó Roma voluntariamente antes de defenderse. Se retiró a su propiedad en Liternum, en Campania, y murió allí aproximadamente en el 183 a.C. La tradición antigua cuenta que pidió ser enterrado en Liternum en lugar de en Roma, y solicitó que su tumba llevara las palabras «Patria ingrata, no tendrás mis huesos». En el mismo año, aproximadamente, Aníbal Barca murió en Libisa, en Bitinia, la actual Turquía, por un veneno que él mismo se administró, habiendo pasado sus últimos años como asesor militar de las cortes del Mediterráneo Oriental y siendo objeto permanente de la presión diplomática romana para su extradición. Antes que rendirse, bebió el veneno que, según se dice, tenía preparado para esa contingencia. Las fuentes antiguas registran sus últimas palabras como algo parecido a que aliviaría a los romanos de su larga ansiedad por un anciano. Dos hombres que habían dado forma al mundo antiguo murieron el mismo año. La coincidencia se notó en su momento. Se ha notado en cada generación desde entonces. La paz del 201 a.C. contenía, incrustado en sus términos aparentemente moderados, el mecanismo de la destrucción final de Cartago, la prohibición de hacer la guerra sin el permiso de Roma, combinada con la elevación por parte de Roma de Masinisa a un poder indiscutible en Numidia. Creó un marco legal dentro del cual Masinisa pasó el siguiente medio siglo, saqueando y anexionando sistemáticamente territorio cartaginés. Actuaba dentro de la letra del tratado tal como Roma lo interpretaba. Cartago no podía responder legalmente a sus incursiones sin la autorización romana, que Roma declinaba otorgar. Las fuentes antiguas documentan este patrón de explotación con considerable detalle, y los historiadores modernos no tienen dificultad en identificarlo como una política romana deliberada de estrangulamiento gestionado. En el 149 a.C., 50 años después de Sama, Cartago finalmente levantó un ejército para repeler la agresión númida. La acción violaba los términos del tratado, independientemente de su intención defensiva. Roma, instada por Catón el Viejo, cuyo discurso al Senado, según se dice, terminaba con la declaración de que Cartago debía ser destruida, utilizó la violación del tratado como el pretexto legal que había estado esperando y declaró la Tercera Guerra Púnica.
En el 146 a.C., un ejército romano bajo el mando de Publio Cornelio Escipión Emiliano, el nieto adoptivo de Escipión el Africano, capturó y destruyó la ciudad de Cartago. La población fue asesinada o esclavizada. El sitio fue demolido. La historia de que Roma saló la tierra después es casi con seguridad un invento posterior, pero la destrucción fue lo suficientemente exhaustiva como para que la historia pareciera real a las generaciones posteriores. La paz que Escipión el Africano había negociado en Sama, la paz que había sido diseñada para sobrevivir, había durado 55 años. El hombre que se negó a destruir Cartago en el 201 a.C. fue celebrado como el general más grande de Roma, luego conducido al exilio por el gobierno al que había salvado y enterrado en un campo extranjero por petición propia. Su nieto adoptivo quemó la ciudad de todos modos. Esta es la larga aritmética de Sama. Una batalla que decidió el mundo mediterráneo en una tarde, cuyas consecuencias requirieron otros 55 años para resolverse plenamente, cuyas dos figuras centrales murieron el mismo año en el exilio voluntario en extremos opuestos del Mediterráneo, y cuya ubicación precisa en el mapa nadie ha podido confirmar jamás. La llanura cerca de Sama, donde quiera que esté realmente, no tiene ningún monumento, ningún sitio arqueológico confirmado, ningún centro de visitantes. La tarde más trascendental del mundo occidental antiguo no dejó ningún rastro físico que la investigación moderna haya localizado de forma definitiva. Lo que dejó, en cambio, fue todo lo demás. El Imperio Romano, 6 siglos de civilización mediterránea, construida sobre los cimientos de aquel regreso de la caballería. Las tradiciones legales y las estructuras administrativas y las herencias lingüísticas que la civilización occidental ha llevado consigo desde entonces, a menudo sin saber de dónde vienen. Polibio, que fue lo más parecido a un testigo presencial que ofrece el registro histórico, concluye su relato de Sama con una evaluación de Aníbal que vale la pena tomar en serio, viniendo de un historiador que no tenía ninguna obligación de ser generoso. Escribe que Aníbal había hecho todo lo que un general podía hacer, que su posición había tenido desventajas estructurales antes de que la batalla comenzara, que la derrota pertenecía más a las circunstancias que al fracaso. La caballería que le faltaba le había sido arrebatada por un insulto diplomático realizado 10 años antes de la batalla, en una cámara del Consejo en Cartago, por políticos que no entendían que las alianzas militares se construyen sobre la confianza y que la confianza, una vez rota, no vuelve bajo demanda. Escipión entendió esto. Por eso pasó 3 años cultivando a Masinisa antes de tener autorización para invadir África. Por eso pasó 1 año entrenando a los supervivientes de Canas en Sicilia antes de tener una batalla que librar. Por eso, cuando su agotada infantería se detuvo a 30 metros de los veteranos frescos de Aníbal, sin caballería a la vista, hizo sonar las cornetas y ordenó un redespliegue lateral que ningún otro comandante del mundo antiguo había entrenado a sus hombres para ejecutar. La batalla de Sama no se ganó en Sama. Se ganó en Cartago Nova y en Ilipa, y en una cordillera numida donde un príncipe traicionado mantuvo su caballería afilada y su agravio más afilado aún, y en un campo de entrenamiento siciliano donde hombres deshonrados aprendieron a confiar en su general más que en su miedo. Lo que Aníbal vio a través de esa llanura cuando pidió la paz el día anterior a la batalla
Era un hombre que había pasado 16 años aprendiendo de él. Cada lección que Aníbal había impartido en el Trevía, el Trasimeno y Canas, el valor de la caballería, la importancia del terreno, la posibilidad de detener un ejército y reorganizarlo bajo fuego, había sido absorbida y devuelta en una forma que Aníbal no podía contrarrestar sin los recursos que Cartago le había negado. Él había hecho de Roma lo que llegó a ser. El alumno había superado el plan de estudios, y el mundo mediterráneo giró sobre ese hecho durante los siguientes 600 años. Si has encontrado valor en esta historia, debes saber que el trabajo de investigarla y presentarla con precisión requiere mucho más esfuerzo de lo que parece. Una suscripción y un comentario ayudan más de lo que crees, pero más que eso, la próxima vez que alguien te diga que una batalla se decidió por el genio de un bando y la estupidez del otro, recuerda, Sama. El genio fue real. También lo fueron los 17 años de preparación que lo hicieron posible. Y también lo fue el insulto diplomático, proferido en una cámara del Consejo una década antes de la batalla, que dio al bando ganador la caballería que necesitaba antes de que el combate empezara siquiera.